Estamos hoy a día 4 de agosto del 2025 junto con Javier Salguero. Estamos en el Museo del Hombre del Puerto junto a Matilde Rodríguez y hoy haremos una breve entrevista sobre su vida, la vida familiar de su familia y cómo se desarrolló su vida también comunitaria dentro de lo que es el puerto. El primer núcleo de preguntas que queremos hacer es que nos cuentes un poco, Matilde, de tu familia, cómo llegó, por qué arribaron y bueno, y de ahí seguiremos con el resto de las preguntas. Bueno, en realidad son dos ramas, ¿no? Mi rama paterna vienen desde Andalucía y llegan aproximadamente en los años 20, 1920. No tengo fecha precisa. Viene mi abuela, su marido, Miguel Rodríguez, Dolores Soler, ella, y un hijo de él. Era su segundo matrimonio. Llegan a Mar del Plata específicamente para trabajar en las canteras del puerto, para la construcción del puerto, para la empresa francesa era su trabajo. Vienen desde Lucainenas de las Torres, en Almería, que es una localidad, un pueblo, un pequeño pueblo minero, que en ese momento estaba con algunos temas de falta de trabajo en la mina y ellos tenían algunos antecedentes de, no sé si directamente ellos haber participado, pero sí familiares de haber participado en el anarquismo y había habido algunos fusilamientos de algunos familiares, ¿no? Esa es la data que tengo breve, no muy concreta, de más o menos cómo era el panorama de ellos. Se establecieron en el puerto, vivieron en un primer momento, no sé en qué lugar específico. Después vivieron en la calle Rondó, en lo que se llama el barrio nuevo, no quizás en el primer asentamiento de los italianos, que fue lo que conocemos alrededor de 2 de octubre, de Edison, de Magallanes, no, un poco más retirado, cerca de lo que sería Termas Huinco, que en esa zona se establecieron muchos andaluces. No sé por qué motivo, pero bueno, Bien. era eso. ¿Y por parte de tu madre? Por parte de mi madre es otra realidad totalmente distinta, también españoles. Mi abuelo llegó a Buenos Aires, primero fue a Estados Unidos y como la temperatura era muy baja y no la soportaba, se vino para Buenos Aires con otra realidad. En realidad salió de España para conocer mundo, ¿no? Como una cuestión de un joven aventurero. Mi abuela sí emigró a los 15 años y los dos de Galicia. Bien. Y ellos vivieron en Buenos Aires. Después, durante aproximadamente el año 36, mi abuelo viajó con mi mamá, que fue la hija mayor, a España, y en ese momento se desató, los dos solos, en ese momento se desató la Guerra Civil Española, entonces quedaron que no podían volver porque él no había hecho el servicio militar, y el servicio militar en España eran 3 años y obviamente combatir con los propios españoles, ¿no? Entonces él se negaba a hacer eso y estuvo escondido en un pueblo que se llama Tui, que está a las orillas del río Miño, que separa Galicia de Portugal. Entonces durante 1 año y medio no pudieron volver. Mi abuela estaba acá recién parida con otra hija, y volvieron, yo creo que 1 año y medio largo, casi 2 diría, con todas las consecuencias que tuvo emocionales para todo el núcleo familiar, ¿no? Entonces cuando volvieron, mi abuelo trabajaba con Galo Llorente en Buenos Aires y le propuso que necesitaba un gerente para una conservera acá en Mar del Plata, que sería bueno que hagan un cambio, como habían estado así separados, que había sido tan turbulento todo, que se vinieran para Mar del Plata. Y así vinieron al puerto de Mar del Plata, que fue también un impacto para ellos porque tenían otras costumbres en Buenos Aires, sobre todo a mi abuela le costó mucho estar acá. Bien.
¿Y siempre ellos residieron en la misma zona del barrio del puerto o se fueron trasladando? No, mis abuelos maternos, que era la familia Gándara, ellos son Gándara de apellido, se hicieron una casita que todavía existe, ahora está tapeada, pero existe ese chalet en la calle Edison y Elcano. Siempre vivieron ahí. Bien. Siempre vivieron ahí. Y esto que comentabas de los andaluces que estaban en el barrio nuevo, Ujú. ¿recordás algunos apellidos? Sí. Bueno, en la misma línea de la calle Rondó vivían los Quesada y los Ibáñez, que son dos familias en el puerto que han importantes, digamos, o pioneras, ¿no? Después había varias familias andaluzas, como los Prior, los Medina, los Andrade, los Cuadrado. Como digo yo, familias silenciosas. No hay demasiado relato sobre ellos. Bien, bien. ¿Y me podés contar un poco cómo era en ese momento? O sea, un poco relacionado ahora ya, no con tus abuelos, sino con tus padres, cómo se conocieron. Mi papá y mi mamá pertenecían a condiciones sociales diferentes, ¿no? Mi abuelo era gerente de la Marplatense y era una familia venida de Galicia, pero culta, Bien. ¿no? Con otra formación que quizás la familia de mi padre. Ya para ese entonces la familia de mi papá, su papá, Miguel Rodríguez, que había trabajado como picapedrero, había fallecido. Falleció muy joven. Y entró a trabajar a la Marplatense como camionero. Ah, mira. Y mi mamá trabajaba, que era muy raro en esa época, como administrativa en la Marplatense. Era poco frecuente en el puerto que las chicas, que las jóvenes, trabajaran. ¿Época, año más o menos? Y los años 45, 46, Bien. esa época. Entonces mi abuelo, que era el gerente de la Marplatense, le dijo a mi mamá que por favor no vaya a ponerse de novia o con nadie, no, de ninguna manera. Y bueno, y se enamoró del camionero, que esto sucede. Y bueno, y se casaron y vivieron 60 años juntos. ¿Y al tiempo nacieron ustedes? Al tiempo nació mi hermano más grande, que tiene 12 años más que yo, ahora tiene 71. Mi hermano Ricardo, el más grande es Juan Carlos, mi otro hermano Ricardo, que tiene 6 años más que yo, y yo que ahora tengo 58. Bien, bien, perfecto. Siempre vivimos en el puerto. Nunca salieron del puerto. No hasta yo ya de grande, pero la familia siempre vivió en el puerto. Bien. Quería preguntarte sobre el trabajo de picapedrero de tu abuelo. ¿Tenés algún recuerdo? ¿Qué comentaban? ¿Se hablaba algo en la familia? En realidad se hablaba poco. Sí que era un trabajo insano, porque obviamente no había protección de ningún tipo por el tema respiratorio y todo. Lo único que sé de mi abuelo paterno, así como dato, que cuando falleció tenía 44 años, que es una edad. Yo recién les mostré una fotografía de él en la cantera y realmente parece un hombre muy mayor a esa edad. Muy mayor. Y bueno, falleció a los 44 años de una infección urinaria, ¿no? En esas épocas, estamos hablando de año, no sé, 1930 más o menos, ¿no? Bien, perfecto. Algo que hoy sería, pero bueno, en esa época era grave. Bien, y en cuanto a la sociabilidad con la comunidad un poco española, ¿tenés algún recuerdo de que te hayan contado tus padres? El recuerdo que yo tengo de ser chica, que sí, ellos como andaluces se visitaban mucho, los andaluces visitaban de mañana. Esta es una característica de los andaluces, la visita es de mañana. Supongo que viene de su tierra, ¿no? No sé, pero esa era una de las características. Y sí, ellos estaban muy conectados, inclusive había familias conectadas. Los Quesada estaban conectados con los Ibáñez, Galera es otra familia que también era andaluza, hoy me olvidé de decirles ese apellido.
pero sí, mantuvieron sus conexiones, algunos hábitos como el recitado, ese tipo de cosas, era muy normal, el gusto por la guitarra, ese tipo de cuestiones. ¿Recordás alguna reunión donde justamente o fiesta donde se vincularan? No recuerdo mucha fiesta. Yo fui la última hija de mis padres y quizás yo recuerdo a mi abuela ya muy mayor. No tanto, sí que por ejemplo mi papá era un hombre mayor y su padrino, que era andaluz, lo venía a visitar todos los meses religiosamente a la mañana. ¿No? Esos hábitos de visita que eran muy de otra época, ¿no? Bien, ¿y la cuestión religiosa también estaba presente, digamos? La cuestión religiosa, a ver, de base nosotros somos católicos, hemos sido bautizados, no con una impronta de la religiosidad grande, para nada. Bien. Digamos en los nietos, ¿no? Sí, por lo que tengo entendido, eran de una mirada más anarquista, con lo cual la religión estaba bastante vetada para ellos. No había ni tampoco seguir un santo o no, claro, nada de eso. Bien, no. Quizás alguna cruz en la familia como objeto, pero muy poco. De los dos lados, ¿eh? ¿Sí? Los gallegos tampoco, mis abuelos gallegos tampoco, sí eran antifranquistas, obviamente, pero no, poco, sí. ¿Y vos qué recordás de la niñez tuya, o sea, tu infancia ahí en el puerto, digamos, en el puerto. de toda tu vida? Tanto mis padres como yo estudiamos en los colegios que estaban en el puerto. Mi papá en Sagrada Familia y mi mamá en Inmaculada. En esa época solo había primaria, así que el secundario lo tuvo que hacer en Santa Cecilia, pero era el colegio y como nosotros vivíamos acá, nos enviaron a mí por lo menos a Inmaculada. Yo creo que seguía viendo cuando yo era chica, estoy hablando años 70, 80, una mirada hacia el puerto feroz, ¿no? Como que era... ¿Despectiva? Sí, despectiva. Hay una anécdota que siempre relato. En el colegio teníamos natación, entonces íbamos a Lafayette. Sí, a la galería, sí. A la Galería Lafayette tenía una pileta y íbamos ahí. Y recuerdo que otros colegios decían, uy, ahí vienen las del puerto, qué olor a pescado, ¿no? Que era como... que era un chiste de la época, pero sí, eso estaba marcado. ¿Dolía? Sí. ¿Dolía? No, a mí me da... yo tenía una familia que era muy irónica en ese aspecto y no. Mi mamá les decía, decirle que tu colegio lo diseñó Bustillo. ¿Quién diseñó el colegio de ellos? ¿No? No, a mí no me dolía, pero se notaba. ¿Alguna comida típica de...? No, nosotros en realidad, sí, comida típica andaluza, las migas, que es una... Después de la parte de los gallegos, yo estuve mucho más pegada a mi familia gallega, por una cuestión de que vivían mis abuelos gallegos. Entonces, bueno, la empanada gallega, el pulpo, ese tipo de cosas. Pero ellos, por ejemplo, no hablaban el dialecto el dialecto gallego. No es un dialecto, es un idioma el gallego. Sí. Perdón, me llegan a escuchar. No, ya no hablaban adelante de los nietos. Entre ellos sí, quizás. Pero no... ellos eran pro Argentina, no. Yo noto que los españoles no han sido tan arraigados con sus costumbres como los italianos en el puerto. Bien. Los italianos yo los he visto mucho más defensores de esas cuestiones. Me preguntabas las características del puerto de esa época. Sí. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, ir al colegio y, no sé, caminar por la calle 12 de octubre, ir sorteando las redes, porque la gente tejía las redes, era lo más normal, y tiraban todas las redes en las veredas, años 70, 80, y ahí tejían las redes.
cantidad de italianas vestidas de negro, y te estoy hablando del año 70 y 80. Las italianas eran muy con un rodetito bajo, como en el sur de falda Italia, negra, sí, como en Sicilia. Un suéter, no sé, gris, suponte, pero cantidad. Y el sonido ambiente era italiano. Era el idioma italiano. Ibas caminando por las calles y el sonido ambiente era el italiano. Los dialectos, los gritos, bueno, se han ido muriendo, Claro. ¿no? Es lo que sucede, pero sí. Sí. ¿Y había alguna rispidez entre andaluces e italianos o se convivía? Yo que haya sentido, no. A ver, quizás familiarmente nos causaban gracia algunas costumbres, como a ellos, los italianos, les causarían gracia algunas costumbres. Por ejemplo, el festejo de los escalotos o de San Jorge, las bombas. Era un bombardeo realmente en esas épocas, ¿no? Ahora siguen festejándola de ese modo, pero yo me acuerdo que mis abuelos no lo entendían y estaban en esa cuadra. Eso sí, pero bueno. ¿Y entre los andaluces había relaciones laborales o redes? Mira, algo de eso? un poco yo hoy les contaba, los andaluces que vinieron, vos pensás que han venido en épocas diferentes, ¿no? Claro. Los andaluces vinieron muy al principio porque estaban relacionados con la cantera. Pero muchos de ellos trabajaron y se desarrollaron en YPF, en la usina. El hermano más grande de mi padre trabajaba en la usina, por ejemplo, y había muchos españoles trabajando en la usina. No sé italianos, yo Bien. porque recuerdo ese dato así como que se comentaba. Bien. ¿Y alguna vez pensaron en la idea de asociarse los españoles? ¿Escuchaste alguna idea de asociarse en alguna comunidad andaluza acá en el puerto? No, nunca. Nunca. Sí, lo que han desarrollado son clubs. El club Talleres, no voy a decir solo andaluces, su formación primaria es de españoles. Bien. Y el club Banfield, mi papá fue el socio número 1 del club muy Banfield bien. y tenía 14 años. Esa sí fue una junta de niños que eran del Barrio Nuevo. Y la mayoría eran andaluces, la mayoría. Después, así como hoy por hoy, yo creo que así como Aldo Civi comenzó de un modo, hoy por hoy va mutando. Sí, y creo que las autoridades hoy por hoy de Banfield son italianos. O sea que tu papá participó de la primera o en el fundación del Club Banfield. Del Club Banfield. ¿Recordás algo? ¿Te contó algo de eso? Que era decir paupérrimo es poco. No tenían nada, una pelota y unas camisetas que le había donado a alguien, y como suele hacerse en la actualidad, cada madre se llevaba las camisetas del grupo para lavar. Y fueron muy de a poco, pero eran épocas en que era muy normal que los jóvenes se reunieran y armaran un club. ¿De cada año, verdad? Yo creo que el Club Banfield, si no me equivoco, tiene 75 años, así que... 1950, 55 por ahí. No, vamos a sacarlo de este modo. Mi papá nació en el año 33 y tenía 14 años cuando... Claro, 47. Ahí está. Casi 50. Ahí está, en esos años. Y bueno, en realidad es un club que está en Termas Huinco, ¿no? Claro. ¿Siempre siguió ligado al club? Siempre. No de una forma activa, no sé, no fue entrenador en el club o no fue directivo, no era algo que él... pero sí, yo he ido también a los 25 de mayo, que es un día... los clubes es un día muy icónico en Argentina para crear un club, ¿no? Como que, bueno, y las fiestas que se hacían en Banfield y sí. ¿Llegaba la familia al club? ¿Participaban los chicos? Sí, mis hermanos han jugado al fútbol cuando eran chicos, pero él fue socio toda la vida y bueno, y era normal que cuando había que hacer una ampliación o algo se colaborara económicamente, ¿no?
Bien. Bien. Un poco también lo que te queríamos consultar es sobre el tema de las distintas épocas que ha vivido el puerto. Ujú. Bueno, recién cuando estábamos hablando de la década del 50, no sé si en el caso de los bombardeos del 55 Sí, te habrán comentado algo tus abuelos, tus sí, padres. la anécdota que cuento siempre. Eh, Mi hermano mayor era un bebé y mi abuelo era gerente, era el año 55, mi abuelo era gerente en la Marplatense. Entonces, lo que hicieron en la Marplatense es facilitarle los camiones y a la gente del puerto, sobre todo a los que trabajaban en la Marplatense, a las familias, las llevaron a un campo que era de los Llorente. Bien. Eh, y sí, hubo bombas. En el Cano y Edison hubo una, por ejemplo, que cayó en una casa, porque siempre la anécdota hasta cómica, mis abuelos vivían por Edison, casi el Cano. La esquina del Cano era de ellos también, pero estaba con un cerco de una ligustrina, pero era terreno baldío. Y cuando volvieron del campo a los 2 o 3 días, no recuerdo bien, encontraron el retrato de casamiento de la familia que había sido bombardeada colgado en la ligustrina, que se ve que del impacto había volado y siempre se reían de pensar, no murió tampoco nadie, no, pero bueno, pero hubo destrozos y estuvieron asustados. Claro. ¿Se fueron al campo por el bombardeo? Se fueron al campo, mucha gente se fue, mucha. Sí, 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 sí. Y esto que te cuento, que la empresa puso los camiones a disposición para sacar la gente y que muchos vecinos que tenían un autito o un camión cargaban gente para irse. No hacían, iba a decir Mar del Plata, en el centro. Sí. En el centro no hay recuerdos tan... No. Pero el puerto lo vivió como de un modo, ¿no? También por, creo que los tanques de YPF. Sí, los tanques de YPF, sí. Bueno, ese es el recuerdo que... Y años posteriores, década de 70, 80, o sea, momentos en donde el puerto ha tenido un movimiento económico muy importante. No sé si te han contado, lo has vivido. Sí, hubo un momento que económicamente crecieron las empresas, fueron cambiando las empresas, los frigoríficos, el auge, ¿no? Las conserveras fueron para atrás, porque bueno, ahora pensemos esto, ¿cómo hacía una persona en San Luis para comer pescado en el año 30? ¿Cómo hacía? Bueno, con una lata, con un envase abría y podía comer algo de pescado. Bueno, eso se cambió porque el frío, los camiones, entonces bueno, se convirtió en yo siempre he escuchado quejas, pero hubo un momento que hubo un crecimiento muy grande en el puerto. Bueno. Te quería consultar porque nos habías comentado de que volviste a Andalucía, Sí. a España, fuiste a España. ¿Podrías comentarnos de ese viaje? ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué año fue? Ese año lo hice cuando tenía 20 años. Y fui a otros lugares de Europa y... ¿Te acordás el año? Yo creo... y en el 85, sí, casi 20 tenía. Y bueno, fui a hacer un recorrido, museos, ese tipo de cosas, y dije, bueno, voy a ir a Almería a ver dónde nació la familia de papá. Me quedé corta con Galicia, pero ahí fui después. Y bueno, fui a Almería y en esa época, sola viajé, en esa época no había un micro que me pudiera llevar a Lucainena, que es el lugar donde era mi familia, así que tomé un taxi y hice un recorrido y era un pueblo pequeño, con gente muy grande, un pueblo blanco, lindo, pintoresco, pero en una soledad terrible. La parte esa de Andalucía parece, de hecho se filman películas, han filmado muchas películas, parece el lejano oeste, ¿no? Como muy árido, muy... y recuerdo que había una iglesia color ocre y después todas las casas muy austeras, muy pequeñas,
en color blanco. Y ahora veo imágenes, no volví a ir. Y ahora veo imágenes y fue nombrado uno de los pueblos blancos de Andalucía, que hay todo un recorrido turístico, entonces ahora tiene un auge más importante. ¿Y vos tuviste alguna sensación allá de lo que te hubiesen contado tu padre? No tanto. Me pasó sí en Tui, cuando fui a Galicia por el lado de... Sí, fue... Sensaciones encontradas me refiero yo, o sentimentalmente. No. A mí lo que me pasó, que eso fue hace 5 años, cuando fui a Tui, al lugar, a la casa donde había estado mi mamá con su padre, que habían estado escondidos en esa casa, que era una casa, ellos les dicen viñedos, en realidad son como pequeños espacios, no es lo que nosotros pensamos un viñedo grande, ¿no? Sí, como una quinta, no sé cómo explicarles, en las afueras de Tui. Tui es una ciudad medieval muy linda, muy antigua. Y estos Caldelas de Tui es como que está bajando esa zona muy cerca de Portugal. Y ahí habían estado escondidos en esa casa familiar y la encontré a modo, con un dato que tenía y preguntando a vecinos, increíble cómo llegamos a ese punto. Y para mí fue emocionante. Y también como entender que yo pertenezco ahí. Es una cosa muy, muy especial. Por eso entiendo a la gente que se va de su país, lo que siente después. Para mi mamá fue... Hay historias que tienen que ver con lo familiar y con... Estar separada de su mamá fue nodal para ella en su vida. Nodal. Nunca pudo esa relación componerla bien. Lo que habrá vivido una niña que tuvo 2 intentos con su padre de tomar un barco y no pudo, el escaparse, mi madre siempre fue una mujer que tuvo miedos nocturnos, tenía que dormir con una luz encendida. Bueno, hay cosas que vienen, ¿no? Como muy atrás. Y sí, otra vez, reciente te decía que en las calles del puerto el sonido ambiente era el italiano. Cuando yo llegué a Galicia y escuché algunos términos en gallego, me resonaron en el historial familiar, ¿no? Terriblemente. ¿Escuchabas en tu casa? Sí. ¿Y aromas? Y aromas, eso también. Aromas. O colores. Dichos. Palabras. ¿Recuerdas alguna? Gandul. Gandul es Aragán. ¿Y a quién le decían Aragán? Sí. Estaban hablando en un hotelito de pueblo divino. Y lo que tenés olvidado y lo que te viene en fragmentos. Y después fue muy cómico porque toqué timbre en una casa y digo, busco a la familia Gándara. Yo soy Gándara, el de enfrente es Gándara, el de allá es Gándara. Claro, es lo que pasa en esos pueblos tan pequeños, ¿no? Pero lindo Bien. Volver. ¿Crees que esas diferencias que vos capaz vivías de niña entre ser del puerto y ser del centro ya no existen? Yo creo que hay un preconcepto. Sigue eso. Sí, pequeño lo hay, ¿no? Hay mucha ignorancia también, ¿no? En general, todos somos desconfiados de ciertas cosas. Creo que es un lugar diferente. Como decía la abuela de una amiga mía del colegio que era italiana, cuando yo llamaba por teléfono y no estaba, decía, Sandra está en Mar del Plata. ¿No? Vivía en Gaboto y ella está en Mar del Plata. ¿Qué significaba eso? Que no estaba en el puerto, había ido al centro. Una demarcación fuerte. Sí. No sé ahora como que se ha ampliado tanto lo que es el puerto, lo que es quizás ha perdido un poco su fisonomía, ¿no? Pero yo creo que un pequeñito resquemor quizás todavía hay. Sí. ¿Recordás algo más de la actividad picapedrera? ¿Sentiste algo, nombrar alguno? No, otro? siempre fue considerada una actividad terriblemente nociva para la salud.
terriblemente áspera, creo que estaba relacionada con eso. Y ya te digo, quizás no tengo mucho testimonio, yo a ese abuelo no lo conocí, y a su mujer, a mi abuela, a su esposa, la conocí hasta los 4 años, que no tengo muchos recuerdos. Esa es la verdad. Pero sí. Bien. ¿Querías comentarnos algo más? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, creo que no. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Matilde, por el tiempo y bueno, esperamos tener nuevamente otra oportunidad para hacer otra entrevista. Muchas gracias. No, a ustedes, chicos.